Evangelio según San Juan capítulo 21 del 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se le apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, les preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 27 al 32 y del 40 al 41. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y no a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 5, del 11 al 14. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuando que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén.
Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo es el tercer domingo de Pascua, 10 de abril del 2016. Y estamos analizando ahora una vez más el Evangelio de Juan, que en este caso es capítulo 21 del 1 al 19. Nos menciona el Evangelio que en aquel tiempo Jesús se les apareció por otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Acuérdense que el lago de Tiberíades es también el lago de Galilea. Tiberio le puso su nombre, un gobernador romano, tiempo después, pero en realidad nosotros sabemos que es el mar de Galilea, que está al lado este de Jerusalén. Y bueno, pues desemboca ahí el río Jordán, y el río Jordán baja, por decirlo de esta manera, hasta llegar al Mar Muerto, en donde supuestamente se dice que estaba Sodoma y Gomorra, las dos ciudades destruidas por el poder de nuestro Padre Dios, después de saber y darse cuenta de que los hombres que vivían ahí no se arrepentían de su mala forma de vivir y proseguían en su pecado. Y fueron destruidas esas dos ciudades, en las que recordemos que Lot vivía ahí con su esposa y sus dos hijas, y fueron mandados unos ángeles para que se salvaran Lot, su mujer y sus dos hijas, y solamente les dio una indicación, que caminaran alejándose de las ciudades, pero sin voltear a ver la manifestación del poder de destrucción de nuestro Padre Dios. Y sabemos, según la historia se nos cuenta ahí en el libro de Génesis, que la mujer de Lot voltea para ver la destrucción, porque era una destrucción muy potentosa, con mucho ruido, con mucha iluminación, y la mujer le da mucha curiosidad, voltea y se convierte en una estatua de sal. Bueno, pero quiero hacerles ver que este mar de Galilea pues es llamado el mar de Tiberíades por ese gobernador romano que le puso, que era Tiberio César, que le puso su nombre, porque ahí construyó a las orillas del mar de Galilea pues un pequeño palacio para él. Hagan de cuenta ahorita que alguien construye a las orillas de la playa de Cancún, de la playa de Acapulco, de Zihuatanejo, una gran mansión. Así vemos como algunos artistas, algunos gobernadores, pues construyen sus residencias. Pues Tiberio César construyó al lado, y por eso le decía el lago de Tiberíades. Bueno, pero también nos menciona aquí que Jesús se les apareció otra vez a los discípulos. Vemos cómo entonces se les está apareciendo constantemente. Lo vimos en el primer domingo, el primer día de la semana de los judíos, que para nosotros pues es el último día, el domingo, pero para ellos es el primer día, el día de la resurrección, y es cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y se les aparece a los discípulos que estaban encerrados por miedo a sus compatriotas, que los fueran a apresar y también se los llevaran a Pilato para que también los condenara a muerte. Estaban ahí escondidos y Jesucristo se apareció a ellos, en medio de ellos, y recuerden que no estaba Tomás. Esa fue una aparición que tuvo Jesucristo con los discípulos. Después, 8 días, se vuelve a aparecer, pero ya estaba Tomás. Es lo que vimos hace 8 días en la lectura anterior, en donde Tomás pues ya se encuentra con los discípulos una vez más, y le habían dicho que Jesús había resucitado. Y él dijo, pues no creo, hasta no ver, no creer, hasta no tocar, no creeré. Y Jesucristo se aparece, y ahí es en donde Jesucristo le dice, dichoso el que cree sin haber visto. Y tú pues crees por haber visto, pero tócame. Y empezó a tocarlo, se dio cuenta de sus hoyos que tenía en las manos, de su hoyo en el costado, y metió su mano, y entonces se dio cuenta Tomás y creyó. Es la segunda vez que pues Tomás, ¿sí?, está presente y Jesucristo se les aparece. Y aquí vemos otra ocasión más, 8 días después, vemos que Jesucristo se aparece a los discípulos. Y bueno, pues estamos viendo que Tomás es una personalidad muy importante. Se le apareció de esta manera, nos menciona la lectura. Estaban juntos Simón Pedro, bueno, Simón Pedro sabemos que su nombre verdadero era Simón, Jesucristo le puso Pedro porque Pedro significa piedra,
y es la primera piedra de la iglesia, y sabemos que Simón Pedro después pasó a formar parte de nuestro primer papa, de nuestro primer pastor, ya que Jesús, vemos en esta lectura, que lo deja como líder, como dirigente, como guía espiritual de los demás discípulos, y no le cambia el nombre, más bien le pone un nombre más, con el significado de ser una piedra, de piedra angular. Se llamaba Simón, era pescador de peces, lógico, ¿verdad? Bueno, Simón Pedro estaba ahí, después nos dice aquí la lectura que estaba Tomás, llamado el gemelo, porque se dice que tenía un gemelo. Ahora, debemos de recordar también que Tomás le decían el dídimo o el mellizo, son sinónimos, pero que también su nombre, tenía un nombre que se llamaba Judas, o sea, era Tomás Judas, nunca se le llamó Judas, siempre se le llamó Tomás o el dídimo, el gemelo, pero Tomás era el apodo, ¿sí? No era su nombre, era su apodo, porque su verdadero nombre era Judas, pero para no confundirlo con Judas Tadeo, otro primo de nuestro Señor Jesucristo, y no confundirlo con Judas Iscariote, pues se le quedó y se ha mencionado siempre al discípulo como Tomás, pero en realidad su nombre verdadero era Judas. Ese era Tomás, su apodo, ¿sí? Que bueno, no tiene aquí caso ahorita decirles o hacerles notar de dónde salió el apodo a Tomás, aunque quiero también informarles que muchos decían, se dice en libros contemporáneos, que Tomás se parecía mucho a nuestro Señor Jesucristo. Quizá en su estatura, en su barba, su bigote, en su cabello, en algunas facciones. ¿Por qué? Pues porque también Tomás era primo de nuestro Señor Jesucristo. Claro, por parte de José, el papá de nuestro Señor Jesucristo, el carpintero. Sí, y quiero ahondar de que pues Tomás predicó en la India y ahí murió, asesinado más o menos en el año 72 de nuestra era. Cumplió con su predicación y murió dando la vida por la palabra de nuestro Señor. Que ojalá y nosotros hiciéramos lo mismo, y en la actualidad pues no nos matan por predicar, no nos asesinan por llevar la palabra de Dios a los demás. Bueno, entonces vemos como aquí dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, ¿sí? El de Caná de Galilea. Bueno, ese es otro discípulo que también quiero que ustedes sepan que pues Natanael, pues aquí se menciona ese nombre, pero en realidad el nombre que nosotros tenemos o que nosotros siempre pues de alguna manera lo identificamos como discípulo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo es Bartolomé. Si ustedes dan una redacción de los 12 nombres de los discípulos, pues uno de los nombres de los discípulos se llama Bartolomé, Natanael, que también predica en la India, ¿sí? Y bueno, pero pues este apóstol, este discípulo, se fue a predicar también en otras partes, en lo que ahora es en la parte de Armenia, y ahí murió asesinado, pero desgraciadamente tuvo una muerte horripilante. ¿Por qué? Porque fue desollado. Imagínense, desollado vivo. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, todo era por la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros discípulos sí dieron la vida por el Evangelio de una manera total. En cambio nosotros en la actualidad, pues no hacemos eso. O sea, y si predicamos, lo predicamos cuando tenemos tiempo, cuando nos da ganas, cuando no tenemos otra cosa que hacer, o muchas veces pues no lo hacemos plenamente y completamente. Decimos las cosas a medias o hacemos las cosas a la ligera. Bueno, entonces vemos como aquí también se menciona a Natanael. No menciona aquí el Evangelio que sea Bartolomé, pero bueno, ya se los estoy comunicando para que sepan ustedes que era de Caná de Galilea, porque todos los discípulos eran de Galilea, dicen que todos, excepto Judas Iscariote, que era de la ciudad de Iscariote. Bueno, también nos menciona aquí que estaban los hijos de Zebedeo, pues ya sabemos quiénes son los hijos de Zebedeo, del señor Zebedeo. Los hijos del señor Zebedeo, pero era Santiago, el llamado el mayor, y Juan, el del Evangelio, este que nos está escribiendo este Evangelio. Y estos dos personajes, muchacho Juan y Santiago, también algo joven, se dedicaban a arreglar las redes de los pescadores.
Sí, no nos menciona que eran pescadores, pero sí nos menciona que arreglaban las redes de los pescadores. Sí, era un oficio el arreglar las redes. Pues cobraban por arreglarlas o por hacer las redes, las vendían, ¿verdad? Y por eso conocían perfectamente a Simón, Pedro y Andrés. Recordemos que esos cuatro discípulos pues son muy importantes porque pues se conocen, han convivido y de alguna manera pues tienen mucha similitud en su andanza o en su trabajo. Bueno, después nos menciona la escritura, Simón Pedro les dijo voy a pescar. Entonces vemos aquí que los discípulos regresaron a su trabajo habitual, a sus situaciones cotidianas después de haber estado viviendo 3 años la predicación, 3 años el estar acompañando a nuestro Señor Jesucristo y después de ver que nuestro Señor Jesucristo ha sido crucificado, pues regresan ellos a sus hábitos, a sus trabajos normales. Eso me llama mucho la atención porque entonces nos estamos dando cuenta que la apreciación que tenían ellos era todavía muy humana. ¿Qué les faltaba? Les hago ahorita la pregunta a ustedes. ¿Qué creen que les faltaba para que ya plenamente se dedicaran a las cosas del Señor como lo hacen los presbíteros, los pastores, los sacerdotes? ¿Qué les necesitaba? ¿Qué necesitaban ellos para ya dejar su vida terrenal y mundana, que era muy sana? Porque el trabajar es muy sano, el estudiar es muy sano, el hacer un oficio es muy sano, pero ellos se tenían que dedicar ya a otro tipo de trabajo, que era a la predicación, a llevar el mensaje a los demás, el evangelio, la doctrina, lo que habían aprendido de Jesucristo. ¿Qué necesitaban para abandonar su vida normal? No la pudieron abandonar estando con Jesucristo durante 3 años. Nos damos cuenta que aquí regresaron a su trabajo habitual, las necesidades corporales y normales de un ser humano, el tener que trabajar para obtener dinero para poder comprar tus necesidades, lo básico, casa, vestido y sustento. Pero, ¿qué les necesitaban? ¿Ya lo tienen ustedes? Claro, necesitaban el poder y la fuerza del Espíritu Santo, y que ya pronto iba a llegar. Cuando llegó el Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y para este entonces pues ya habían pasado casi 15 días, 15 o 16 días de este evangelio después de la resurrección de nuestro Señor. O sea, que ya les faltaba poquito, les faltaba como aproximadamente un mes de los actuales meses que tenemos ahora, casi 35, 34 días les faltaba para que el Espíritu Santo llegara a ellos. Y bueno, pues eso es muy importante también que lo tengan ustedes y que lo tomen en cuenta. Dice aquí que Pedro les dice, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. ¿Sí? O sea, pues los hijos de Zebedeo estaba ahí, Bartolomé estaba ahí, Tomás estaba ahí, ¿sí? Y bueno, y dice aquí otros dos discípulos, pero no nos dice los nombres. Bueno, ¿y los otros dónde andaban? Pues también se regresaron a sus lugares. A lo mejor Mateo se regresó para ver si podía seguir trabajando de contador, ¿verdad? De recaudador de impuestos. ¿Sí? Los otros parientes de nuestro Señor Jesucristo, Santiago el menor y Judas Tadeo, pues a lo mejor se regresaron a ver a sus familiares y no se encontraban aquí. Ya mencioné 3. ¿Sí? Podemos también decir que Judas Iscariote pues también regresó a otro lado. Pues no, porque ya sabemos que Judas Iscariote se había tratado de matar ahorcando y pues murió en el accidente de ese incidente de romperse la rama, ¿sí? y murió no ahorcado, entonces ya no estaba presente. ¿Sí? Se dan cuenta de todo este análisis que estamos haciendo ahorita para que lo tengan ustedes bien pleno. Había otro discípulo que se llamaba Simón, ¿sí? Y tampoco se encontraba aquí, posiblemente, porque pues nos menciona que había otros 2 discípulos, ¿verdad? Si estamos hablando de esos 2 discípulos y los 2 hijos de Zebedeo son 4, Simón Pedro 5, Tomás 6 y Bartolomé 7. Los otros 3 que les conté, Santiago Menor, Judas y Santiago Menor, Judas y Mateo, pues serían 10, Judas Iscariote el muerto, 11 y Simón 12.
¿verdad? Pero aquí no nos menciona esos otros dos discípulos, dice que estaban ahí, ¿quiénes serían? No lo sabemos porque no nos lo menciona, posiblemente después lo podremos saber según la lectura. Continuamos analizando, ¿sí? Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Esto nos da un mensaje que nosotros en la oscuridad, si estamos lejos del Señor, no vamos a poder lograr nada. La oscuridad significa ausencia de Dios. Si no estamos con Dios, no vamos a pescar nada, no vamos a lograr nada. Cuando llevemos la palabra de Dios y prediquemos la doctrina, debemos de estar en nombre de nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, no vas a pescar nada, no vas a elaborar nada, no vas a lograr nada. Y así salieron y embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaban amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla. O sea, amaneciendo quiere decir cuando empieza la luz es Dios. Cuando estás con el Señor, pues entonces ahí está Cristo. Recuerda que dijo Jesucristo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes, como pasó cuando estaban encerrados por miedo a sus compatriotas los judíos. Y Jesús apareció en la orilla, ahí, a un lado de nosotros está nuestro Señor Jesucristo. No está lejos, está a la orilla, aquí, junto de nosotros. Pero los discípulos no lo reconocieron. Así nos pasa. Durante toda nuestra vida no reconocemos todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos está dando, nos está aportando continuamente. Y no lo reconocemos, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados en lo terrenal, en lo mundano, en lo cotidiano, en lo sano. Es muy sano trabajar, es muy sano estudiar, es muy sano estar con la familia, es muy sano divertirte, es muy sano distraerte, ¿sí? Pero primero está Dios. Y muchas veces durante toda nuestra vida siempre está el Señor junto de nosotros y nosotros no lo reconocemos, como dice ahí, no lo reconocieron. Entonces Jesús les dice, muchachos, ¿han pescado algo? El Señor nos dice, ¿cuántos años tienes? ¿Qué vida has llevado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Has pescado algo? ¿Tienes algo que ofrecerle a nuestro Padre Dios durante toda tu vida? ¿Has hecho algo? Y pues nos quedamos con las manos vacías porque no tenemos nada, ¿sí? Ellos le contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca. Jesús da indicaciones, y la indicación es que eches la red a la derecha de la barca. La barca es la iglesia. Del lado derecho es que haga las cosas correctamente derecho, con la derecha, quiere decir justamente, ¿sí? Apegado a las cosas de Dios, a un lado de la iglesia, y encontraréis peces. Entonces el Señor es quien nos va a decir cómo podemos llegar a nuestros hermanos, al prójimo. No lo vas a elegir tú, ni tú te vas a hacer unos planes. El Señor te va poniendo en el camino de tu vida a quienes tú vas a evangelizar, adoctrinar, ayudar, aconsejar, hacer las obras de caridad espirituales y corporales. Por eso dice, ¿sí? Echen la red a la derecha y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar red. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, podemos ayudar a mucha gente. Pero si tú crees que lo vas a hacer tú con tus propias fuerzas, pues estás equivocado. No vas a lograr nada. Y aquí nos menciona que no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo, aquí me asombra mucho que Juan siempre diga, pues que lo amaba a él mucho. Yo digo que Jesucristo amaba a todos. Juan aquí pues no se menciona como diciendo yo, Juan, me quería mucho el Señor. Yo creo que todos nos sentimos amados por nuestro Padre Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, y que de alguna manera no nos sentimos más amados que otros. El Señor ama a todos, nos quiere a todos, y pues aquí vemos como Juan de alguna manera pues lo expresa emotivamente. No lo tomemos como si fuera soberbio, no lo tomemos como si fuera presumido, vamos a tomarlo como que es un personaje, es un discípulo joven, porque recuerden que a lo mejor cuando conoció a Jesucristo tenía 12 años o 14 años, y a esta época pues ya tenía 3 años después, pues eran 17 años si acaso, sin un poco menos. Entonces era verdaderamente un joven, un adolescente empezando su madurez. Pues veámoslo que Juan lo está diciendo de una forma agradable, de una forma no de presunción, sino de mucha motivación para él, ya que pues se sentía muy agraciado de ser un discípulo de nuestro Señor y de ser amado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, pues el discípulo que amaba al Señor, ¿sí? Bueno,
dice aquí, discípulo a quien amaba Jesús le dijo, a Pedro, ¿es el Señor? Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Esto de que se anude a la cintura la túnica, recuerden que la túnica es nuestra personalidad, pues se la había quitado. Pues a veces nosotros nos quitamos nuestra personalidad, ¿sí? Sí, nos debemos de quitar nuestra personalidad, nuestra vestimenta, nuestra vida pasada, ceñirle a nuestra cintura, pero ir al encuentro del Señor. Hacer una conversión, un arrepentimiento y acercarnos al Señor. Eso es lo que debemos hacer, eso es ceñirte la túnica de tu vida en la cintura y acercarte al Señor, correr hacia nuestro Señor para estar con Él siempre y estar unido a Él. Entonces, aquí dice que se tiró al agua, ¿sí? No le importó. Los otros discípulos llegaron en la barca, quiere decir que Pedro, siendo el dirigente, el pastor, el primer papa, es el que está en contacto, el que debe de estar en contacto con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el vicario de Cristo en la actualidad, pues es el papa actual. En la actualidad tenemos al Padre Francisco, el papa allá, que vive allá en el Vaticano, allá en Roma. Ustedes saben quién es. Bueno, pues, y todos los demás, pues están en la barca, todos los demás están en la iglesia, que son todos los obispos, los cardenales, así como estaban estos discípulos. Recuerden que no estaban todos, uno ya se había muerto y todavía hacía falta ahí por ahí algunos 3 o 4, ¿verdad? Llegaron arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Sí, no estaban muy retirados de la orilla. Esto nos quiere dar a entender de que no está muy lejos el que nosotros podamos hacer la labor, el trabajo, las obras de caridad que el Señor nos está pidiendo que hagamos para los demás. Estamos muy cerca. No está lejos, no está difícil, no está complicado. Si estamos con el Señor, las cosas se nos facilitan. Estaba, dice aquí, a 100 metros. Un ciento, ¿sí? Es muy importante. El número 100 es, siempre decimos el 100%, no es el 90%, no es el 80%, es el 100%, el 100%. En la actualidad hay jóvenes que dicen hay que estar al 100%, o sea, quiere decir pleno, completo, ¿sí? Bien. Eso es decir al 100%. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Bajan de la barca, de la iglesia, y ven unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Jesús les dice, pues traigan. Ya Jesucristo les había preparado ahí unas brasas, y había preparado la fogata, pues para poder calentar, asar el pescado y poder comer, ¿sí? Y también llevaba pan. La Iglesia Católica renombra a veces este evangelio haciendo alusión a la comunión, a la Eucaristía, pero en realidad es una forma doctrinal. En realidad aquí nuestro Señor Jesucristo quiere darles a entender que Él está a su servicio, que nuestro Señor Jesucristo les da de comer, les da casa, vestido y sustento. Aunque la Iglesia Católica nos diga que está haciendo una alusión a la Eucaristía, no es así, aunque se esté manejando el pan en este momento, porque también se está manejando el pescado. Y dirán ustedes, bueno, ¿por qué en la Iglesia Católica no se maneja también el pescado en la Eucaristía y nada más se maneja el pan? Por eso les digo y les hago notar que en este momento no es una alusión a la Eucaristía, sino a que el Señor nos da de comer. El Señor nos prepara todo para la vida eterna. Acuérdense que no solo de pan vive el hombre. Y aquí está preparando el pez y el pan, que es lo más importante en la vida doctrinal, en la vida cristiana. Un pez y el pan. El pan es el trabajo del hombre. El pez es dado por la naturaleza, es dado por nuestro Padre Dios, ¿sí? Y el pez, recuerden la multiplicación de los panes. ¿Cuántos panes eran? 5 panes y 2 peces. Entonces acordémonos que son los 5 días de trabajo del hombre, los 2 peces que representan el sábado y el domingo, el sábado el séptimo día de nuestros hermanos judíos y el otro pez es el séptimo día para nosotros los cristianos, que es el domingo de resurrección, que para ellos es el primer día y para nosotros el sábado sería el sexto día, pero son los 2 peces que representan sábado y domingo, y por eso menciona nuestro Señor Jesucristo aquí el pez y el pan. Él ya nos tiene preparada esa comida. El Señor está con nosotros
y nos está sirviendo humildemente. Siendo Dios, nos sirve a nosotros. Siendo Dios, nos da de comer. Siendo Dios, nos da casa y vestido. Esa es la verdadera indicación que se está presentando en este momento cuando dice que ya les había preparado las brasas con un pescado y pan. Y les dice, vayan y traigan ustedes ahora los peces que han trabajado. Traigan sus obras conmigo para que comamos todos juntos en la mesa del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Señor pone, te ayuda, te da, pero también trabajando, trayendo esos peces, colaboras también y entonces es una común unión. No es la comunión, así como decimos el sacramento, no, es una común unión de trabajo de nuestro Señor con nosotros y de nosotros para con el Señor. Y tan pronto dice aquí, entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Esto quiere decir que Pedro le estaba ofreciendo al Señor su trabajo en grande escala. Eran 153, si los contaron, fíjense. Yo me pregunto, se pusieron a contar, a ver cuántos son. ¿Es muy importante eso? Pues sí, es muy importante. Dirán ustedes, bueno, ¿por qué 153? Es un número pues no muy notorio. Si fuera 40, fuera 400, si fuera 3, si fuera 7, si fuera 10, si fuera 5, pero es 153. Algunos, ¿sí?, exégetas nos mencionan, o teólogos, nos mencionan que se está refiriendo a los 150 salmos. Pero aquí son 153 y nos dicen ellos, son 150 salmos que le ofrecemos al Señor en oración. Recuerden, una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue, ¿sí?, Dios mío, o Eloí, Eloí, ¿sí?, porque me has abandonado, ¿sí? Acuérdense que Jesucristo en la cruz esa palabra la dijo como judío. Le dio esa gran importancia de amar a Dios sobre todas las cosas como judío, repitiendo el Salmo responsorial número 22. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahí se menciona como un hombre judío. Recuerden que cada una de las 7 palabras, la vez pasada no se los expliqué, tiene un formato. Nuestro Señor Jesucristo, en la primera palabra, que dice, Dios mío, porque me has abandonado, está repitiendo el Salmo 22. Y eso lo está diciendo como judío. Después nos menciona la segunda palabra que dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces ahí lo está diciendo como hijo de Dios. A ver, pongan atención, como hijo de Dios, porque está diciendo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Porque aquí cuando llegó al mundo era el hijo de Dios. Después la tercera palabra, cuando dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ya no lo está diciendo como hijo de Dios, ni tampoco como judío. Ya lo está diciendo como Dios hijo. A ver, no es lo mismo hijo de Dios que Dios hijo. Dios hijo lo está diciendo porque es Dios. Y por eso le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está ofreciendo no el reino, sino el paraíso total a ese ladrón que se ha arrepentido. Entonces ya vimos cómo la primera palabra la dice como judío, la segunda como hijo de Dios y la tercera como Dios hijo. La cuarta palabra dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Lo está diciendo Dios Padre por medio de boca de nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Por eso le dice a María, mujer. Muchos se criticarían, ¿no? ¿Por qué le dice mujer si es su mamá? Pues no. Lo que pasa es que nuestro Padre Dios en ese momento se está haciendo presente y está hablando. El número 4 que es preparación, ¿sí? Entonces, repito, la primera es como judío, la segunda es como hijo de Dios, la tercera es como Dios hijo y la cuarta habla nuestro Padre Dios. La quinta dice, tengo sed. Entonces ahí está hablando como un hombre común y corriente que ha nacido, el verbo hecho carne, y por eso dice, tengo sed. Ya les expliqué en otra ocasión en la lectura de las 7 palabras el por qué tiene sed nuestro Señor Jesucristo. No se los voy a repetir ahorita, pero nada más les menciono que nuestro Señor Jesucristo lo dijo, tengo sed como hombre. En la sexta palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces nuestro Señor Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo, se hace manifiesto el poder del Espíritu Santo y se encomienda a nuestro Padre Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Se hace presente la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí? Y después, la última palabra dice, todo está consumado, todo está cumplido. ¿Y quién puede decir que todo está consumado y todo está cumplido? Pues solamente Dios. Y Dios son las 3 divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad. Entonces, las 7 palabras, que ya las hemos analizado en otra lectura,
vemos que hay 7 situaciones distintas. La primera habla como judío Jesucristo, la segunda habla Jesucristo como hijo de Dios, la tercera habla como Dios hijo, la cuarta Dios Padre habla por medio de la boca de nuestro Señor Jesucristo, la quinta habla Jesucristo como un hombre, el verbo hecho carne, la sexta habla el Espíritu Santo, se encomienda con la fuerza del Espíritu Santo, y la séptima habla la Santísima Trinidad, que es el único que puede decir que todo está consumado. ¿Por qué les digo esto? Por lo de los salmos, que son 153, y que los exégetas y los teólogos nos dicen, es que está hablando los 150 salmos y los 3 que es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nos menciona que eran 153 peces, la representación de los peces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 150 salmos, que es la oración. Eso nos dicen los exégetas, eso nos dicen los teólogos, los estudiosos, con respecto el por qué el número 153. Ya muy doctrinalmente en la actualidad, los católicos dicen, es que está hablando de los 150 porque está hablando del Santo Rosario, ¿sí? ¿Cuántas Aves Marías tiene el Rosario cuando lo rezan? Pues 50, ¿no? Cuando estás haciendo en la mañana, no sé, los gozosos, ¿no? Y después los dolorosos, otros 50. Y los gloriosos, otros 50. Y dice, son 150. Eso decía la Iglesia Católica antes. Pero cuando Juan Pablo II dijo que teníamos que rezar también los luminosos, pues ya se juntaron otros 50. Entonces ya no son 150, ya son 200. Pero anteriormente, cuando se explicaba esta lectura, los católicos doctrinalmente decían, es que está hablando de los 150, ¿sí?, Aves Marías, o el misterio del Rosario. Ellos le quisieron también adaptar, ¿no? 150. ¿Y por qué 3? Porque se rezan 3 Aves Marías. ¿Se acuerdan de esto? Los que saben rezar el Rosario, los que sabemos rezar el Rosario, pues rezamos 3 Aves Marías, ¿no? Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, y esposa del Espíritu Santo. Y hablamos, y hacemos 3 Aves Marías, y todos son 150, más esas 3, pues eran 153. Pero recuerden que rezar el Rosario no solamente son rezarlo, los misterios gozosos, tiene que rezar uno los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Mucha gente acostumbra nada más a rezar los gozosos, que porque es lunes, dolorosos porque es martes, y gloriosos porque es miércoles, ¿no? Y el jueves los luminosos. Y ya le ponen un día, le ponen una hora, le ponen una fecha, y lo hacen como se les da la gana. Eso es doctrinalmente, pero como les vuelvo a mencionar, en la actualidad pues ya se destruyó ese mensaje que se podía identificar con respecto al Rosario y respecto a estos 153, porque ya no cabe. Ya Juan Pablo II pues puso otros 50 Aves Marías con el Rosario luminoso, y entonces pues ya serían 200. Entonces ya no cabe, ya no tiene cavidad esa explicación con respecto a estos 153. Se dan cuenta como una cosa es la doctrina de Cristo, otra cosa es lo que dicen los exégetas, los teólogos, con respecto a la palabra del Señor. Y bueno, aquí nosotros nos vamos a hacer un momento de conciencia con respecto al número 153. Yo les pregunto a ustedes, ¿se dan cuenta de que se pusieron a contar los peces? ¿Cómo para qué? Como para decirle al Señor, oye, pues 153 peces. ¿Y como para qué? Para decirle, pues hacían falta más, ¿sí? O pues son poquitos, o ahora son muchos, porque la red, a lo mejor la red nada más era como para 100 peces, y agarraron un 53% más. Esto quiere decir también, teológicamente, que nosotros debemos de pasarnos de la lanza, pasarnos de la nota, pasarnos de la cantidad, no hacer especulaciones. Debemos de hacer nuestras obras de caridad a todos, sin hacer excepción de personas. Pueden ser 150 porque tiene una nota muy importante el 150, o puede ser más. Muchas veces nosotros nos quedamos con los números que tienen un significado importante teológico y decimos, pues es el número 7, el número 10, el número 5, el número 3, el número 2, el número 1. Sí, pues aquí el Señor está rompiendo todo paradigma. Son 153. Quieras tú adjuntarle
o hacer la confrontación con los salmos, pues son más que los salmos, es más todavía. Ya no toquemos lo del rosario, toquemos solamente con respecto a los salmos que se mencionan teológicamente y que son más, son 153. Quiero recordarles que cada salmo es una vida muy importante para cada uno de nosotros, y si son 150, pues son 150 vidas, y tres más que es la Santísima Trinidad. Dice aquí que tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, sobre ello un pescado, el pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. O sea que no te preocupes, no va a pasar nada si estás tú pescando almas o predicando. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Como les digo, nuestro Señor Jesucristo nos da de comer la palabra del Señor. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Las dos cosas se las dio nuestro Señor Jesucristo, para que ellos se den cuenta que nuestro Señor está siempre con nosotros, nos ayuda y nos prepara todo para nuestra travesía, para nuestro trabajo. Después, esta fue la tercera vez, nos dice la lectura, de que Jesús se le apareció a sus discípulos. Eso ya lo habíamos visto. Después de resucitar entre los muertos, después de almorzar, le pregunta Jesús a Pedro, después de almorzar, después de haber hecho este trabajo, después de hacer llevado a cabo la caridad de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, los que estaban ahí, le hace es enfático con Pedro, y le dice a Simón Pedro, hijo de Juan. Le dice que es hijo de Juan para que se acuerde de qué descendencia viene, de dónde viene, de dónde venimos nosotros. Venimos de Dios, y hay que regresar de Dios. Con Él hay que regresar. Hijo de Juan, ¿sí? Le dice: ¿me amas más que estos? Le pregunta el Señor que si hay verdadero amor, ¿sí? Y Jesús le dice, él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Eso es lo que tenía que hacer: evangelizar, predicar. Por eso estaba recibiendo la dirección de ser el primer papa, el pastor principal. Por segunda vez, ¿sí? Nuestro Señor le hace la misma pregunta a Pedro, y le dice: ¿me amas, Simón? Simón le dice: tú sabes que te quiero, Jesús. Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Por segunda vez. Y ahora por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me quieres? Le repite que es hijo de Juan, descendiente de también judíos, hebreos. Y le dice: ¿me amas? Y entonces: Señor, tú sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde te querías. Cuando es uno joven, hace uno lo que quiere, pero cuando está uno grande, ya no. Y le dice aquí a Pedro eso, para que se dé cuenta, ¿sí? Esto se lo dijo. Otro te ceñirá, dice: cuando estés viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dice la lectura que se lo dice a Pedro, para que se dé cuenta de qué manera tenía que glorificar con su muerte a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios. Y después le dice: sígueme, ya deja de estar trabajando, deja de estar laborando en las cosas terrenales y mundanas, porque tú ya no debes de continuar con una vida terrenal y corporal. Ahora te he escogido para que tú lleves la palabra de Dios a los demás y nada más te dediques a eso. Por eso, ese es uno de los puntos por los cuales los sacerdotes han optado a ser célibes y no casarse, para no tener otras distracciones, no tener otras preocupaciones y nada más dedicarse a la palabra del Señor. Pero bien claro le está diciendo a Pedro que se tiene que retirar de las cosas mundanas y terrenales, por eso le dice que se lo ama. ¿Y cuántos presbíteros y sacerdotes en la actualidad, pues eso no lo hacen? Se dedican a la política, se dedican al poder, se dedican a la riqueza, se dedican a sustentar a sus familias, se dedican a sus gozos, a sus deseos,
a sus gustos. Muy pocos son los que verdaderamente se dedican a pastorear las ovejas, a apacentar las ovejas. Pero la mayoría, desgraciadamente, les estoy hablando este día 10 de abril del 2016, desgraciadamente hay muchos que se dedican a lo mundano y terrenal. Y son los pastores, y son los presbíteros, son los sacerdotes. Entonces, hay algunos que sí están cumpliendo, que bueno, alabado sea el Señor. Y bien por ellos, porque están cumpliendo en pastorear las ovejas. Veamos pues ahora, rapidísimamente, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 17 al 32 y del 40 al 41. Y fíjense lo que dice aquí. En aquellos días el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Muy claramente lo está diciendo Pedro. Fíjense cómo se aprendió. Entonces se puso a predicar, se puso a llevar la palabra de Dios a los demás, a ayudar a los demás, no importándole lo que los sacerdotes en aquel entonces le criticaran. Y no solamente que lo criticaran, porque vemos aquí adelante que los maltrataron por estar haciendo su trabajo. Esta es una invitación para que tú, en la actualidad, lleves tu trabajo, hagas tu tarea, lleves la palabra de Dios, lleves la doctrina, lleves el evangelio y ayudes a los demás. Pase lo que pase. A veces nos critican, a veces nadie es profeta en su tierra, a veces nos ven mal, a veces, sí, hasta nos hacen daño. Y habrá gente que querrá hasta envenenarnos, matarnos, hacernos a un lado, porque tratamos de hacer la justicia. La justicia es aplicable, pero no para que tú vayas a maltratar a alguien o para que tú violentes a alguien. Recuerda, la palabra de Dios es amor y no lo debes de llevar, no lo debes tú hacer en contra del amor de Dios. Y dice aquí: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. Así les dice Pedro. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia, la conversión y el perdón de los pecados. Fíjense, se los está diciendo Pedro, judío, a los fariseos y escribas, judíos. Bien claros les está diciendo. Y en la actualidad pues no creen. Los judíos no aceptaron a Jesucristo como el Hijo de Dios, ni como su Salvador, y ellos todavía creen que lo están esperando. Pues que se sienten, ¿no? Porque pues ya llegó. Que se sienten a esperar su segunda venida. Pero ya no va a venir como Salvador, ya va a venir, pues, dicen que como juez. Yo digo que va a venir, ¿sí?, a estar con nosotros eternamente, como está ahorita en una forma espiritual. Dice aquí Pedro: nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado los que lo obedecen, ¿sí?, a los que lo obedecen todo. Los miembros del Sanedrín mandaron a azotar a los apóstoles, fíjense, los mandaron a golpear. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Pero pues ellos siguieron, ¿sí? Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por nombre de nuestro Señor Jesucristo. En vez de dolerles, en vez de sentirse arrepentidos por estar predicando la palabra de Dios, por haberse sentido avergonzados, no. Ellos no se avergonzaron de la palabra de Dios, ni tampoco de los hechos que el Señor quiere que nosotros tengamos. Debemos nosotros de predicar, de llevar la palabra a los demás. Recuerden que Pedro predicó en Roma y murió en Roma, en el año 67, crucificado de cabeza. ¿Sí? Andrés, su hermano, predicó en Grecia y murió crucificado también, pero en una forma de X. Lo crucificaron en una forma de T. ¿Sí? Bueno, pero él fue más o menos en los años 60. Y así todos los discípulos murieron. ¿Sí? Pasemos a la última lectura del Apocalipsis de Juan,
¿Qué nos menciona esta lectura? Dice, yo Juan tuve una visión, es Apocalipsis capítulo 5 del 11 al 14, dice, yo Juan tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Juan tuvo una visión en donde vio el reino de Dios, el paraíso de Dios, en donde veía a todos los ancianos y millones de ángeles que estaban cantando. Acuérdense que sabemos que hay nueve tronos o nueve tipos de ángeles, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, potestades, dominaciones, virtudes. 9 tipos, 9 tronos de ángeles, y estaban cantándole al Señor. ¿La alegría de qué? Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza. ¿Quién era el Cordero? Pues nuestro Señor Jesucristo. Estaban contentos porque nuestro Señor Jesucristo había cumplido con venirnos a salvar. Y la riqueza y la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Así dice la lectura, ¿sí? Dice Juan que oyó a todas las criaturas que hay en el cielo. No las pudo identificar, pues imagínense todos los profetas que murieron, allá estaban con el Señor, allá están con el Señor, todos los patriarcas, todos los ángeles, ¿sí? Dice, a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, a todas las criaturas en la tierra, pues a la gente que estaba haciendo oración, las veces que nosotros hacemos oración, en el rosario, las horas litúrgicas, o con nuestras propias palabras, estamos alabando al Señor, pues Juan veía todo eso, toda esa visión tenía él, de que en el cielo se adoraba a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y estaban contentos, y en la tierra igual. Debajo de la tierra, ¿sí? Y en el mar y en todo cuanto existe. ¿Por qué debajo de la tierra? Porque muchos piensan que debajo de la tierra es el infierno, ¿no? Debajo de la tierra, pues no está el infierno. Ustedes ahora en la actualidad ya saben que es un globo terráqueo. Debajo de la tierra es todos los demás que existen como una vida que Dios les dio en todo el universo. Es debajo de la tierra. Debajo de nosotros, ¿por qué? Porque sabemos nosotros que nosotros somos llamados hijos de Dios. Y todo lo demás pues es creación de Dios, ¿no? Se nos ha dado la información de que por ahí haya otros hijos de Dios, pero bueno, puede que sea así. Pero por el momento lo único que tenemos de conocimiento escrito es que debajo de la Tierra pues hay muchas vidas, quizás en otras galaxias, en otros planetas, pero están debajo de nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hace llamar sus hijos por causa de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Somos herederos y coherederos de la gloria por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mar y en todo cuanto existe, porque en el mar no solamente está hablando de un mar de agua, ¿sí? Quiere decir una inmensidad. El mar quiere decir una inmensidad, es incontable. Y en todo cuanto existe, en cualquier parte de lo que tú puedas creer que existe, pues ahí, ¿sí? Está Dios, y todo ser viviente también alaba al Señor y está contento porque nuestro Señor Jesucristo ha dado la vida por nosotros. Que decían, al que está sentado en el trono, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y al Cordero, bueno, al que está sentado en el trono, nuestro Padre Dios, y al Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, la alabanza, sí, porque ellos saben que todo honor y toda gloria a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo, la alabanza, el honor y la gloria y el poder. Porque ellos son los que tienen el poder, tienen todo honor y toda gloria. Dice aquí por los siglos de los siglos, o sea, es infinito, es siempre, eternamente. Eso quiere decir por los siglos de los siglos. Dice aquí, y los 4 vivientes respondían amén. ¿Quiénes son los 4 vivientes? Pues son los 4 jinetes del Apocalipsis. Decían, así sea. ¿Cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis? El hambre, la guerra, la peste, ¿sí? El hambre, la guerra, la peste y la muerte. Son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y ellos dicen, amén. Ustedes dirán, oigan, pero ¿esos están de parte del Señor? Sí. Acuérdense que son los jinetes que están marcados aquí en el libro del Apocalipsis. Por eso le dicen jinetes del Apocalipsis, porque están cabalgando continuamente en nuestra vida. Continuamente en nuestra vida hay muerte, continuamente en nuestra vida hay hambre, continuamente en nuestra vida hay guerra, y continuamente hay peste, que son las enfermedades. Sí, eso es parte de nuestra vida. O sea, debes de aprender eso, que eso debe de estar con nosotros siempre. La guerra, sí. La peste, las enfermedades, sí. ¿Sí?
Sí. La muerte sí. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo resucitó así a Lázaro, pero volvió a morir. Al hijo de Naim, pero volvió a morir. A la hija de Jairo, pero volvió a morir. Aquí la resurrección es cuando estemos con el Señor. Recuerden que todos los creyentes, los que amamos al Señor, pues nos morimos corporalmente, nuestro cuerpo se acaba, pero nuestro espíritu está con el Señor y nos dormimos en la esperanza de la resurrección. Pero es una esperanza en la que nosotros sabemos que regresamos a nuestro Padre Dios. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 24 ancianos. Podríamos decir que son los 12 profetas menores. Tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, ¿sí? A Baruch, a Tobías. Entonces ya hablamos de 6 y 12, son 18. Más Abraham, Moisés, Elías, ¿sí? Isaac, Jacob, y los otros son 5. 18 y 5, ¿sí? ¿Cuántos son? 23, nos faltaría uno, por ahí, ¿verdad? Bueno, los vamos a contar, a lo mejor me faltó uno, pero no los tengo aquí a la mano, pero son los 24 ancianos. Y ahí están dentro de las Sagradas Escrituras. Y así termina que se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este próximo domingo se nos está haciendo la invitación a nosotros que esta Pascua, este paso, es el tercer domingo, la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo se aparece a los discípulos, menciona muy claramente que pues nuestro trabajo es muy principal, muy importante. Entonces hagámoslo, procuremos estar siempre haciendo las cosas que el Señor nos manda, dejemos ya a un lado lo terrenal y lo corporal. Si eres un joven, si eres un niño, hazlo a esta temprana edad. Si ya estás adulto, pues es muy importante que ya te dediques a las cosas del Señor. Y si eres un anciano, pues ofrécele tus últimos días al Señor haciendo alguna caridad a los hermanos. Que Dios los bendiga.